Mis amados hermanos, buenos días. Un privilegio nuevamente estar juntos, unidos por la gracia de Dios. Y precisamente por esa gracia, si algo somos, si algo tenemos, es por esa gracia infinita que ha sido derramada sobre nuestros corazones y que hoy podemos caminar en ese propósito y en esa gracia eterna que nos ha sido dada. Precisamente en esta semana vamos a ver cómo caminar en ese propósito que Dios ha determinado para nosotros. Y me gustaría iniciar con una cita. No es nuestra cita de referencia para el día de hoy, lunes, en el cual pues con mucho ánimo creo que todos nos levantamos, renovando nuestras fuerzas en el Señor, fortalecidos en Él, independientemente de lo que tengamos por delante, sea bonanza, sea adversidad, sea la situación complicada que muchos de nuestros hermanos pueden estar enfrentando, o muchas situaciones totalmente en panorama halagador, panorama positivo, cualquiera que sea nuestra circunstancia. No dependemos de la circunstancia, dependemos de un Dios misericordioso, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que aún en la abundancia y en la necesidad está con nosotros. El Señor expresa a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos algo que debe cautivar siempre nuestra mente y debe estar presente siempre en nuestro corazón, para que sea cualquiera el estado emocional o el estado de ánimo. Una emoción puede durar un momento. Los estados emocionales duran un poco más, pero sea una emoción temporal o sea un estado emocional, un estado de la persona, no debe hacer que nosotros permanezcamos en ese mismo lugar o que retrocedamos. ¿Por qué? Porque si hemos entendido quiénes somos y aquel que nos llamó, vamos a poder permanecer firmes en Él. Epístola a los Romanos, dice así el apóstol Pablo: cuando ellos, algunos en Roma, probablemente no entendían el propósito de Dios para su vida, más allá de lo que ellos podían entender, les dice el Señor a través del apóstol: pero verdaderamente, Romanos 9:22, pero verdaderamente Dios quiso, para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban listos para la destrucción. Él quiso traer ira para los vasos que estaban destinados por Dios para ese propósito. Pero luego en el versículo 23 viene y nos habla a nosotros, aquellos que hemos sido justificados, santificados, que tenemos promesa y esperanza de Dios para con nosotros. Dice versículo 23, y derramar su misericordia. Te decía hoy al iniciar, si algo somos, lo somos por la gracia de Dios. Si estamos aquí, estamos hoy lunes por la gracia de Dios. Si hoy permanecemos de pie, estamos así por la gracia de Dios. Dice, derramar misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Designados por Dios para gloria. Quiere decir que en ese plan inmenso, maravilloso que Dios hizo, antes de todas las cosas, antes de fundar las estrellas, la tierra, existíamos nosotros. Y si la tierra sigue permaneciendo, a pesar de tantas debacles que han ocurrido, a pesar del pecado del hombre, sigue permaneciendo porque Dios lo ha establecido así, nosotros igualmente, porque somos hechos con un propósito mayor a la tierra. Todo esto será destruido. Nuestros cuerpos también se acabarán en esta tierra, se extinguirán, irán al polvo. Pero así como la tierra será nuevamente renovada para justicia, para Dios, así nosotros nos levantaremos en una nueva tierra. No habitará ya la maldad con la justicia, ni habitará la tiniebla con la luz. Así como la tierra será destruida, así nosotros, al ser nuestros elementos llevados nuevamente a la tierra,
seremos levantados de la tierra y habitaremos en esa tierra nueva. Ese es el propósito de Dios más allá de lo que nosotros podemos observar. Cuando nosotros entendemos entonces que estamos insertos dentro de ese plan perfecto de Dios, hermano, encontramos ánimo, encontramos fuerza, porque sabemos que nuestra vida no termina aquí. Sabemos que nuestra vida permanece con Él para eternidad. ¿Y qué mayor gloria sino estar con Él? Ver la gloria con el Cristo. ¿Qué mayor gloria hay? El diablo le dijo a nuestro Señor: la gloria de todos estos reinos te daré, porque a mí me ha sido entregado. Pero fíjate, a nosotros nos ha sido entregado algo mayor que la gloria de estos reinos. Nos ha sido entregado el trono en el cual habremos de ser copartícipes de la herencia eterna con Jesucristo. A Él le entregaron eso, algo que terminará. Pero nosotros nos entregaron habitar con Él, estar sentados con Él en ese trono que permanecerá para eternidad. El trono donde se sienta Satanás terminará aquí. Cuando Él venga, su luz, el resplandor de su venida, acabará con todo. Y nosotros, creados no para un propósito de destrucción, sino para bendición y vida eterna, permaneceremos con Él. Dice, y eso es por su misericordia. Derramar misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Hermoso versículo 24, cuando dice, y te ratifica. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Con toda convicción, con toda propiedad, con toda entereza, con toda firmeza, con toda fuerza, el apóstol dice lo siguiente: los cuales somos nosotros, los llamados. Si estás ahí fue porque fuiste llamado por Él, no lo elegiste tú a Él te eligió a ti, los cuales somos nosotros. Y hermano, en esto debemos plantarnos cada día, los cuales somos nosotros, aquellos que no retrocedemos para perdición, sino somos de la fe que preserva nuestra alma. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, cuando nosotros encontramos nuestro lugar en Dios, allí encontramos nuestro propósito y nuestra posición. Y nuestra posición es honrosa. Vasos de misericordia designados por Dios para gloria, los cuales somos nosotros, los llamados, no solamente de los judíos, sino también de entre los gentiles. De ambos pueblos, dice la Escritura, Él hizo uno. Por tanto, versículo 25, como también en Oseas dice, y está ratificado por la palabra de Dios. No solamente fue una expresión que Pablo dijo, no se le ocurrió, no fue producto de su interpretación sensible o de lo que él quería. No fue una voz que vino y le dijo, ustedes son vasos de misericordia. No, fue algo que Dios ya había preestablecido, había escrito para tener la seguridad en la Escritura. Así como Cristo se paró frente a aquella sinagoga, frente a aquel auditorio y pudo decir, entréguenme, le entregaron el rollo del profeta Isaías y dijo él, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está sobre mí y lo que usted conoce que dice la Escritura, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Para algunos, esta palabra, vasos de misericordia designados por Dios para gloria. Como también en Oseas dice, ratificado por la Escritura, lo que Dios había dicho. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era amada, amada. Porque acontecerá que en el lugar donde se les llamaba, no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando se decía que no eran pueblo, Él los llamó pueblo. Los judíos decían, no son pueblo de Dios. Pero Dios dijo, son pueblo de Dios. ¿Cómo habrás de permanecer con la samaritana? Porque son pueblo de Dios. ¿Cómo habrás de ir a casa de Zaqueo? Si es un recaudador de impuestos, es un publicano, alguien que ha traicionado a nuestro pueblo.
pues yo iré y llegará la salvación a esa casa. ¿Cómo puedes tú decir que esta mujer pecadora es del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque llegará la salvación a su casa también. Nuestro Señor lo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas me es necesario también lo que dice aquí, llamarlas. Llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo, a la que no era amada, amada. Y ratifica, versículo 27, Isaías también proclama respecto a los hijos de Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Así inicia la reflexión de este lunes, definiendo quiénes somos: vasos de misericordia designados por Dios para gloria, y lo más hermoso, hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, podemos colocarnos en el punto donde Dios nos ha colocado. Él colocó la tierra en un punto y de ahí no se mueve, allí permanece y entiende su propósito, entiende para lo cual fue creada. La luna no traspasa sus límites, así como tampoco lo hace el mar. ¿Por qué? Porque entienden el propósito para el cual fueron creadas. Nosotros no entendemos un lenguaje, pero un astro emite mensaje a otro astro. Nosotros no entendemos el lenguaje de los animales, pero entre ellos se comunican. ¿Qué dirá una paloma? ¿Qué dirá un colibrí? ¿Qué dirá un animal a otro? ¿Cómo se comunicarán? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que ellos cumplen el propósito de Dios y lo cumplen fiel y cabalmente. El hombre no. El hombre se desvía. El hombre ha sido dotado por Dios de esa voluntad, la cual le permite elegir. Eligió hacia el mal y las consecuencias las tenemos en esta tierra. Pero cuando nosotros nos destinamos en nuestro corazón a elegir aquello en el conocimiento de que Él nos eligió primero, hermano, podemos caminar claros y firmes. No hay nada que te detenga. No hay mar que pueda detener el avance. Ocasionalmente, quizás cuando veas a Faraón atrás, que son los problemas, las tribulaciones, tu pasado que te abruma, la situación que te avasalla, cuando veas enemigos por delante de los cuales se te hace difícil de derrotar, gigantes que se levantan contra nosotros, comprendamos siempre que somos puestos allí con un propósito de Dios. Y la cita que te invito a ver el día de hoy se encuentra en Isaías capítulo 41. Vamos a estar incursionando en esta semana en esta temática para tener claro, dentro de esa soberanía de Dios que vimos la semana anterior, que en esa soberanía hay un propósito trazado para cada uno de nosotros y que eso es lo que nos hace permanecer constantes, firmes, fieles, animando a otros. Eso es lo que nos anima, que Él nos preestableció un propósito anticipado para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 41, por favor, si usted quiere posicionarse allí, en el antecedente contextual de lo que vemos en Isaías a partir del capítulo 40, podemos ver cómo nuestro Dios habla de consuelo. El pueblo de Israel había perdido la esperanza de que habría de retornar aquello que Dios les había dado. Ellos habían pecado, habían fallado, pero Isaías es un profeta no solamente de llamado, sino de restauración, de promesas, de hacerles ver cómo Dios estaba con ellos y cumpliría sus promesas. Es así como a partir del capítulo 40 el Señor empieza y le dice: consuelen a mi pueblo, hablen al corazón, restauren el camino de Yahweh. Es decir, vuelvan a Él. La palabra de Dios permanece para siempre. Así les habla el Señor. Aquí les habla desde el capítulo 40. He aquí Él viene, su recompensa, su obra está delante de Él. ¿Quién formó el Espíritu de Yahweh cuando les hace ver la soberanía de Él? Todas las naciones son consideradas nada delante de Él. Él las toma en cuenta para destrucción y para la espada. Él es el que está sentado en la redondez de la tierra. Él es a cuyos habitantes conoce como langostas, extiende los cielos como la bóveda, los extiende para morar allí. Él es el que reduce a los gobernantes a la nada, a los jueces de la tierra son como si no existieran. Le dice el Señor: ¿a quién podrán compararme? Después el capítulo 40 termina haciendo una emulación,
un llamado para que veamos la grandeza de nuestro Dios, y termina dando un mensaje con el cual inicia el 41. No te canses, no te canses. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Hoy es un día de renovar nuestra fuerza en Dios, de saber y entender que Dios está con nosotros, de saber y entender que ese Dios soberano del cual hablamos la semana pasada nos ha predeterminado, y en ese propósito nosotros podemos cobrar fuerza y esperanza. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué pasó la semana anterior? ¿Qué es lo que provocó cansancio en tu vida, desánimo? ¿Qué es lo que provocó que ya no quisieras levantarte el lunes para seguir adelante? Quizá muchos de nosotros experimentamos esta sensación temporal, pero cuando vamos a Dios, cuando vamos a su palabra, cuando vamos a conocer quién es Él, nos podemos levantar, hermano. Podemos, independientemente del desánimo que nos puedan traer las circunstancias adversas, que nuestra casa se haya inundado, que nuestro coche haya ido junto con la corriente, que algo haya sucedido que nos desanime, hermano, más allá de las cosas materiales que se pierden, están los bienes espirituales permanentes y duraderos que no habrán de perecer. Todo lo que depositemos en Él será guardado en Él. Nuestro depósito será guardado por Él, así le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, en el capítulo 41, en el cual abordamos de inmediato, dice el Señor: guarden silencio, oh islas, sí, las lejanías de la tierra, guarden silencio, oh islas. Y luego lanza este mensaje que es para nosotros hoy. Renueven su fuerza los pueblos. ¿Qué es renovar fuerza? Es volver a tomar coraje, ánimo, entusiasmo para continuar adelante. Y en el transitar de nuestra vida hacia la eternidad, habrá momentos en los cuales perderás el ánimo. Habrá momentos en los cuales, como madre, dirás: pues mi trabajo no ha sido tan funcional y práctico, tan remunerativo. Aunque no busquemos para nosotros, vemos que nuestro trabajo no reditúa la obra con la cual nosotros la planeamos. Pero no pierdas el ánimo. ¿Has trabajado cuántos años y no has visto lo que tú quisieras ver? Pero has visto lo que Dios te ha concedido. Y si reposas en Dios, Él te concederá aún lo que no has pedido. El problema está que nosotros pedimos para nosotros. Pedimos para vivir bien y no pedimos para Él. Bueno, pero el Señor le dice: renueva tu fuerza. Renueven la fuerza, oh pueblos. Y a partir del versículo 2, terminamos el 1, dice: acérquense y entonces hablen. Acérquense juntos a juicio. Versículo 2. ¿Quién despierta la justicia desde el oriente y la convoca a sus pies? ¿Quién despierta la justicia desde el oriente y la convoca a sus pies? Desde el oriente. Dos interpretaciones. ¿Quién convoca la justicia desde el oriente? Si partimos de Israel, ahí Él estableció la justicia. Si nos vamos más allá, al oriente, que Él llama a las naciones que vienen a juicio, ¿quién hace que esas naciones se levanten? Solamente Él. Dice: se rendirán delante de Él las naciones y los reyes se sorprenderán. Su espada los hará como el polvo y su arco como hojarasca que cae. Es decir, cuando Él llama justicia a una nación que viene del norte, que viene del sur, como Él lo hacía con el pueblo de Israel, los asirios, los egipcios, el imperio medo-persa, los griegos que venían del oeste, los romanos que se levantaban de una región circundante igualmente. ¿Quién es el que hace todas esas cosas? ¿Quién lo hace? Él. Él los llama a justicia. El pueblo había perdido la fuerza y la esperanza. Ese es el contexto del 40. Dice, versículo 3, Él los perseguirá, luego hará la paz, pero no entrará con sus pies por el camino. ¿Quién lo ha preparado y lo ha hecho? Y esto es lo que nos debe detener a nosotros. ¿Quién lo ha preparado? ¿Quién lo ha hecho? Sino solamente Él. ¿Quién ha convocado a las generaciones desde el principio? ¿Quién ha convocado a las generaciones desde el principio? Cuando nosotros nos vamos a la
versión hebrea hay una variante que nos hace entender poco más en el 41:4. ¿Quién ha hecho esto? Dice, ¿quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha realizado? Yo soy Yahweh, soy el primero y con los postreros soy. Yo soy el primero y con los postreros soy. Aún con los últimos, aún con los gentiles, aún con nosotros, aún con los que se queden atrás, con esos yo soy, dice el Señor. ¿Quién lo ha preparado? Yo soy Yahweh, el primero y el último, yo soy. Las islas lo han visto y los confines de la tierra tuvieron temor. Temieron, se acercaron y vinieron. Y en el versículo 6 hay un brinco en cuanto al mensaje. Y dice, cada quien auxilia a su prójimo. Y a su hermano dice, esfuérzate. Y es lo que necesitamos nosotros hoy. Animarnos unos a otros. Cuando alguien se encuentra desalentado, como se encontraban los tesalonicenses, cuando pensaban que ya nuestro Señor había regresado, les dice, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense porque el Señor regresará. Y sus muertos, aquellos que están durmiendo, porque nadie muere, duerme en Cristo, regresarán. Y Dios los traerá junto con Él en su día. Eso hizo que cobraran ánimo, entusiasmo. El Dios de vivos, no de muertos. Y aquí nos dice, cada quien auxilia a su prójimo. ¿Cómo auxilias a tu prójimo? Con una palabra de aliento, de fortaleza. ¿Cómo auxilias a tu hermano? Diciéndole, esfuérzate, sigue adelante, Dios está contigo, eres escogido por Dios, su gracia permanecerá eternamente contigo. Te ha escogido con un plan perfecto para salvación, no te dejará, te sustentará. Y eso que tú le puedes decir a un hermano, es lo mismo que el Señor le dijo a su pueblo. Los jóvenes se fatigarán, los adolescentes tropezarán, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza. ¿Y qué significa renovar? Que la has perdido. ¿Qué significa renovar? Que un día la tuviste, pero hoy ya no la tienes. Pero en Él la fuerza se renueva para nuevamente remontar como las águilas o como la paloma el vuelo. Extenderás. Independientemente sea águila o paloma, según las diferentes versiones, el punto es que levante las alas, hermano. Porque de nada sirve tener alas de águila si están pegadas al cuerpo del ave. De nada sirve tener alas como paloma si ahí están. De nada le sirven las alas al colibrí si no las mueve agitadamente para poder trasladarse de un lugar a otro de una manera sorprendente. Cada cosa creada por Dios con un propósito. El águila solamente la extiende. Ni siquiera necesita aletear mucho para permanecer con esa fortaleza. Las extiende 1,5 metros. Imagina. De 2 aleteos puede avanzar. Pero avanza lento. El colibrí con una velocidad, con una revolución increíble que ninguno de nosotros puede lograr todavía en este tiempo. Puede trasladarse en un segundo de un punto hacia otro. Volar. Eso lo hace Dios, creado cada uno para su propósito. Por eso dice, cada quien auxilia a su hermano y a su prójimo, y a su hermano dice, esfuérzate, renueva tu fuerza. Y dice, esfuérzate. Y así lo dicen las otras versiones también, no es la única la pechita. Esfuérzate. ¿Qué significa el esforzarse? El levantarse. Muchas veces una paloma no quiere volar y ahí está tendida. Esfuérzate. ¿Qué hacemos nosotros? Como lo hacen las madres en la naturaleza, los arrojan. ¿Qué hacen las águilas? Con los aguiluchos los arrojan desde lo más alto. Pero ya en la prueba, en la supuesta caída, ahí es donde está el levantar de las alas. Ahí está el emprender el vuelo. Ahí está la libertad. Salgamos de nuestro nido, salgamos de nuestra comodidad y aún en la caída extendemos nuestras alas y entonces empezaremos a volar y entenderemos el propósito. No eres un aguilucho que va a permanecer en un nido. No es una paloma que va a permanecer escondida en ese refugio solamente abriendo el pico para que te caiga el alimento. No, eres alguien que puede volar
que puede extender sus alas, que como el águila puede remontarse más allá de las tormentas, como dicen algunos científicos, más allá de las nubes, que puede desde lo alto planear, una paloma que puede trasladarse y cantar y disfrutar, un colibrí que puede disfrutar la existencia, andar con sus amigos, habitar en esa compañía, en ese juego. Esa es la libertad que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, esfuérzate, esfuérzate. Y hoy nos anima su palabra, hoy nos anima lo que Él nos dice. El carpintero, versículo 7, anima al orfebre que moldea con el martillo y pule. Es difícil la fragua, más en aquellas circunstancias. Es difícil tener el metal fundiéndose, calentándose a altas temperaturas con el fuego, con el martillo, con el marro, puliendo manualmente, artesanalmente, hasta que aquello quede. Pero uno y otro se animan. El carpintero anima al orfebre que moldea con el martillo y pule diciendo, está listo para la soldadura. No es autógena, no es eléctrica. Soldadura que en el entonces era una unión, un pegar, un unir. Está listo para que lo unas. Luego afirman la obra con clavos de modo que no se tambalee. Dice así la versión Peshita, versión hebrea, dice que no se mueva. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Animarnos unos a otros para que no nos tambaleemos, para que no nos movamos, para que estemos firmes en Él. El ánimo, hermano, es para que puedas permanecer firme en Él, que no estés tambaleante de un lado o de otro, porque el que se tambalea ni está de este lado ni está del otro, y Dios nos llama a la firmeza. El que está tambaleante, no sabes tú a dónde se va a dirigir. Cuando nosotros como autoridad, como padres, somos vacilantes, somos titubeantes, o vamos con los jóvenes, ¿te quieres casar conmigo? No hay definición, no sabes si sí o si no, no sabes para dónde va a caer. O la mujer cristiana, que tiene que lidiar con el varón inconverso, con el cual está unida hoy, y llega briago a su casa, tambaleándose, no sabe para qué lado va a caer, si a este o a este. No hay definición. Pero nosotros no somos como tales. Nosotros caminamos firmes y en la firmeza podemos avanzar. Seamos animosos, seamos entusiastas, seamos esforzados. Último ejemplo, David y Goliat. Titubeante Saúl, porque pensaba que no podía derrotar a aquel gigante. Vacilante el pueblo, pero un David firme y claro, desde antes de conocerlo. ¿A quién? Al gigante. Ni siquiera le conocía y ya se estaba enfrentando a él, porque su corazón estaba firme en Dios, estaba animado. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho saber que así como el oso, así como el león, Dios destruiría a todo enemigo que se levantara en contra de los ejércitos de los escuadrones del Dios de Israel. A él habían desafiado. Eso lo animaba y por eso se esforzaba. Pero eres un muchacho, Dios lo destruirá. No eres hombre de guerra, mi Dios sí. Aquí está la coraza, no la tengo. ¿Cómo lo enfrentarás? Con la fe de que Dios estará conmigo. Eso es lo que necesitamos. Hermano, concluimos. Es 30 minutos de reflexión bíblica, suficiente por el día de hoy, para que su palabra, que no vuelve vacía, pueda animarnos nuestros corazones a seguir unos y otros en este caminar. Así es que yo, con toda la fuerza de mi corazón, la que Dios me ha dado en gracia y en misericordia, a pesar de días de cansancio, de dificultad, a pesar de días en los cuales uno no quisiera levantarse o no quisiera enfrentar lo que tenemos que enfrentar, pero encontramos fuerza en Dios. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Esa es nuestra fortaleza. Es el único en el cual podemos nosotros llegar a encontrar propósito, guía, fuerza y ánimo para seguir adelante. Mis hermanos amados, un placer, como siempre,
en amor, estando unidos con ustedes. Oramos al Dios del cielo por todos aquellos que se encuentran desanimados, que se encuentran con poca fuerza en sus corazones. Ayúdame a orar por ellos. Ayúdame, todos juntos. Padre, te rogamos, todos juntos, unidos, Señor, como congregación, este hermoso rebaño que tú has levantado, Señor. Gracias, Padre, porque somos obra tuya, hechura tuya, Señor, levantados por ti para un propósito. Ayuda, Señor, a aquella hermana, Señor, que desanimada se encuentra por la situación con sus hijos. Padre, que desanimada se encuentra por la situación en su matrimonio. Padre, te rogamos por aquellos varones, Señor, que no han encontrado propósito y guía para encontrar fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por cada familia que se encuentra, Señor, desarticulada. Te rogamos, Padre, para que el desánimo y la obra de Satanás no vaya, Señor, y perturbe sus corazones y los desvíe del verdadero propósito. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que, como decía nuestro hermano Luciano, Señor, nos hemos dormido, estamos fríos, estamos alejados. Padre, te rogamos que tú les animes, que les esfuerces, que tu palabra, Señor, les aliente, que tu palabra, Señor, les levante. Padre, envía tu espíritu sobre ellos y dales vida, Señor. Levántalos de entre los muertos, Señor, levántalos de entre los que duermen, para que tu gracia, tu poder, Señor, les fortalezcan. Padre, oramos, te rogamos por este mundo que no tiene fe ni esperanza. Te rogamos para que tú te les reveles, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Te rogamos, Señor, para que tú levantes una iglesia poderosa, Señor. Una iglesia animada, fortalecida, con milagros, con dones, Señor, con maravillas, pero sobre todo con la palabra, Señor, morando en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea lo que brote como un manantial, Señor, cada día, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros actos, Señor, en lo que escuchemos. Que tu palabra sea nuestra constante meditación, fuerza, poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, bendícenos con fortaleza. Y en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a nuestro hermano con la fortaleza tuya. Bendigámonos, hermano, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, con la fortaleza de Dios. Yo te bendigo con la bondad de Dios en tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús con el propósito y el entendimiento de quién eres para Él, un vaso de misericordia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús con toda la bendición con la que tu Dios por anticipado te bendijo antes de que nacieras, antes de que existieras en el vientre de tu madre, y aun cuando exististe en el vientre de tu madre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en sus trabajos. Que Dios les bendiga en su caminar, su entrada, su salida guardada por el Señor. Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, nos dice el Señor, y eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Un abrazo, Dios les bendiga.